La Mara Salvatrucha, más conocida como MS-13, es una de las organizaciones criminales más conocidas y violentas del continente americano. Su historia comenzó lejos de El Salvador, el país con el que normalmente se la relaciona. En realidad, nació en la ciudad de Los Ángeles, en California, durante la década de 1980. En aquellos años, miles de salvadoreños huyeron de la guerra civil que devastaba su país y buscaron refugio en Estados Unidos. Muchos llegaron siendo adolescentes, sin recursos y viviendo en barrios donde ya existían otras pandillas muy violentas. En ese contexto surgió la Mara Salvatrucha. Al principio era un pequeño grupo formado principalmente por jóvenes salvadoreños que pretendían protegerse de otras bandas, especialmente de la pandilla Barrio 18. Sin embargo, con el paso de los años aquella organización dejó de ser un simple grupo callejero y se transformó en una poderosa red criminal que acabaría extendiéndose por varios países. El nombre Mara Salvatrucha tiene varias interpretaciones. Mara es una palabra utilizada en Centroamérica para referirse a una pandilla o grupo de amigos, mientras que Salva hace referencia a El Salvador y Trucha es una expresión coloquial que significa estar alerta o ser astuto. Durante los años 90, Estados Unidos endureció las políticas de inmigración y miles de pandilleros fueron deportados a El Salvador, Honduras y Guatemala tras cumplir condenas. Aquellas deportaciones tuvieron un efecto inesperado. En lugar de desaparecer, la MS-13 comenzó a expandirse por Centroamérica. Muchos de esos deportados llegaron a países con instituciones débiles, altos niveles de pobreza y una escasa capacidad para combatir el crimen organizado. Allí reprodujeron la estructura que habían conocido en Los Ángeles y comenzaron a reclutar nuevos miembros. La organización fue creciendo hasta establecer una estructura dividida en pequeñas células conocidas como clicas. Cada clica controla un territorio concreto, aunque responde a dirigentes de mayor nivel. Esa organización les permitió expandirse por El Salvador, Honduras, Guatemala, México y distintas ciudades de Estados Unidos. Con el tiempo, la MS-13 pasó de las peleas callejeras a cometer delitos mucho más graves. Sus principales fuentes de ingresos fueron la extorsión a comerciantes y transportistas, el tráfico de drogas a pequeña y mediana escala, el tráfico de armas, el robo, el secuestro, la trata de personas y los asesinatos por encargo. En muchos barrios obligaban a comerciantes y conductores de autobuses a pagar una cantidad periódica conocida como renta. Quien se negaba podía ser golpeado, secuestrado o asesinado. La violencia era una de sus principales herramientas para controlar el territorio. Las investigaciones policiales y judiciales han documentado asesinatos extremadamente brutales, ataques con machetes y armas de fuego, torturas y represalias contra personas que colaboraban con la policía o pertenecían a bandas rivales. También imponían normas muy estrictas a sus propios integrantes, castigando con dureza cualquier desobediencia. Uno de los rasgos que hizo famosa a la Mara Salvatrucha fueron sus tatuajes. Durante años, muchos miembros cubrían gran parte de su cuerpo con las letras MS, el número 13, calaveras o símbolos relacionados con la banda. Sin embargo, en los últimos años muchos integrantes han dejado de tatuarse porque esos dibujos facilitan su identificación por parte de las fuerzas de seguridad. El proceso de ingreso en la banda también se hizo conocido por su dureza. Tradicionalmente, muchos nuevos miembros eran golpeados durante 13 segundos como ritual de iniciación, aunque las prácticas variaban según la clica y el lugar. La MS-13 mantuvo durante décadas una guerra constante con Barrio 18, otra de las grandes pandillas centroamericanas. Esa rivalidad provocó miles de asesinatos y convirtió durante años a El Salvador en uno de los países con mayor tasa de homicidios del mundo. En Estados Unidos, el FBI y otras agencias federales comenzaron a dedicar importantes recursos para combatir la organización. Se crearon grupos especializados y se llevaron a cabo operaciones internacionales que permitieron detener a cientos de miembros y desarticular numerosas células. A partir de 2022, la situación cambió radicalmente en El Salvador. Tras un repunte de la violencia, el gobierno del presidente Nayib Bukele declaró un régimen de excepción y lanzó una ofensiva masiva contra las pandillas. Desde entonces, decenas de miles de personas han sido detenidas bajo sospecha de pertenecer a grupos como la MS-13 y Barrio 18. Las autoridades sostienen que esta estrategia ha reducido de forma muy significativa la violencia y ha debilitado la capacidad operativa de estas organizaciones. Al mismo tiempo, diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias y problemas de debido proceso durante esta campaña.
Como consecuencia de esa ofensiva, numerosos dirigentes históricos de la Mara Salvatrucha fueron capturados o permanecen encarcelados en prisiones de máxima seguridad. Otros continúan prófugos o han sido procesados en distintos países. En abril de 2026 comenzó en El Salvador un macrojuicio contra cerca de 500 presuntos integrantes de la organización, acusados de miles de delitos cometidos durante años, entre ellos homicidios, extorsiones y tráfico de armas. Aunque la organización sigue existiendo, distintos análisis coinciden en que su capacidad operativa en El Salvador es hoy mucho menor que hace una década. Sin embargo, la MS-13 continúa teniendo presencia en otros países y algunas de sus estructuras siguen siendo investigadas por delitos relacionados con el crimen organizado. Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores es que la Mara Salvatrucha nunca funcionó como una única organización completamente centralizada. Sus diferentes clicas pueden actuar con bastante autonomía, lo que dificulta su desarticulación total. Cuando un líder es detenido, otros miembros suelen asumir rápidamente el control. A lo largo de los años, la MS-13 se convirtió en un símbolo de la violencia de las pandillas en América. Su historia demuestra cómo un grupo nacido entre jóvenes inmigrantes terminó transformándose en una organización criminal transnacional con presencia en varios países. En la actualidad, la banda atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia debido a las grandes operaciones policiales y judiciales desarrolladas especialmente en El Salvador y Estados Unidos. Aún así, las autoridades consideran que la amenaza no ha desaparecido por completo y mantienen investigaciones abiertas contra sus miembros y colaboradores. La MS-13 ya no tiene la capacidad que llegó a alcanzar en algunos territorios, pero sigue siendo considerada por numerosos organismos de seguridad una organización criminal peligrosa cuya evolución continúa siendo objeto de vigilancia internacional.